La hipocresía en su máxima expresión. Europa, liderada por Francia, exhibe su cinismo al señalar a China como proveedor de armas a Rusia en el conflicto ucraniano, mientras ignora su propia responsabilidad en alimentar la tensión a través de asistencia militar a Ucrania. China enfatiza con firmeza que no es la causa ni parte responsable del conflicto en Ucrania, mientras el país eslavo, en su papel de víctima y protagonista, sigue recibiendo asistencia militar de Europa, la cual muestra un cinismo sorprendente al exigir a China que corte los lazos económicos con Rusia. Los detalles, a continuación. Voz de la Patria Grande. Europa, la audaz crítica de las acciones ajenas parece repetir la fórmula en su enfoque hacia China en medio del conflicto ruso-ucraniano. Mientras los líderes europeos señalan a China por su supuesta asistencia militar no letal a Rusia, se olvidan convenientemente de mirar el espejo y reconocer su propio cinismo al mantener vivo el conflicto ucraniano. Y es que al margen del Foro de Seguridad de Aspen, en Colorado, Emmanuel Bon, asesor de política exterior del presidente francés, aseguró que existen indicios de que China estaría entregando equipamiento militar no letal a Rusia. Por su parte, el gobierno chino ha dejado a Emmanuel Bon, el asesor de Emmanuel Macron, con las palabras en la boca al echar por tierra sus acusaciones sobre la implicación de China en la crisis de Ucrania. Mao Ning, portavoz de la cartera de Exteriores china, ha enfatizado la prolijidad con la que China gestiona la exportación de equipos militares, siempre de manera prudente y responsable, en estricto cumplimiento de las leyes nacionales e internacionales. Sin embargo, China no se ha limitado solo a negar su involucramiento, sino que ha apuntado directamente a los países miembros de la OTAN como los principales generadores de tensiones en la región. Irónicamente, mientras Europa acusa a China, Pekín señala el doble rasero de las potencias de Occidente que han estado suministrando una enorme asistencia militar a Ucrania desde el inicio del conflicto con Rusia. En contraste, China ha mantenido una posición neutral en el conflicto, ofreciéndose como mediadora a través de su propuesta de 12 puntos para promover la paz. Por otro lado, Europa y sus aliados persisten en acusar a China de apoyar el conflicto, sin presentar pruebas contundentes y sin reconocer los esfuerzos diplomáticos realizados por el gigante asiático. En ese contexto, es como si Europa se hubiera olvidado de su propio papel en el conflicto ucraniano y se concentra en señalar a China para distraer la atención de sus propias acciones cuestionables. El asesor francés Emmanuel Bonnet se presenta como un personaje poco convincente al lanzar acusaciones infundadas contra China sin respaldarlas con pruebas contundentes. ¿Podría tratarse de una táctica para desviar la atención de las acciones europeas en el conflicto ucraniano? ¿O más bien, es una nueva demostración de torpeza diplomática francesa? En este teatro irónico, Francia como actor principal olvida sus propias líneas y se dedica a acusar a otros mientras mantiene el conflicto vivo, dejando una trama absurda y desconcertante para quienes observan desde afuera. Hay que tener en cuenta también que el papel de Ucrania en este escenario es de victimario y protagonista a la vez. Como el país directamente afectado por el conflicto, sus acciones y respuestas también tienen su dosis de ironía. Como buen títere de Occidente, el país eslavo recibe la indiscriminada asistencia militar de Europa para fomentar el conflicto con Rusia y descaradamente exige a China que corte sus lazos económicos con Moscú. Esta asistencia, aunque bien recibida por Kiev, también pone de manifiesto la hipocresía de Europa al acusar a China de supuestamente proveer armas a Rusia, mientras ellos mismos lo hacen con Ucrania. En el juego geopolítico, Ucrania ha intentado equilibrar sus intereses y alianzas, buscando apoyo de Occidente, mientras evita una confrontación directa con China, que también es una importante socio comercial. China, como una importante potencia económica y socio comercial tanto de Rusia como de Ucrania, podría utilizar su influencia para promover el diálogo y la negociación entre ambas partes en el conflicto. Dado que China mantiene estrechas relaciones comerciales con ambas naciones y tanto la economía de Ucrania y Europa depende de los lazos comerciales con China, esta tiene la capacidad de ejercer cierta presión y facilitar el acercamiento entre ellas.
Le es muy factible a China, a través de su papel como intermediario, aprovechar sus lazos comerciales con Rusia y Ucrania para alentar a ambas partes a sentarse a la mesa de negociación y buscar soluciones diplomáticas para el conflicto. A diferencia de Europa, que ha estado involucrada en diversos conflictos geopolíticos, China ha tenido un historial menos activo en asuntos internacionales y ha mantenido la política de no intervención en asuntos internos de otros países. La propuesta de paz de China a través de sus 12 puntos podría ser vista como un enfoque diplomático con énfasis en el diálogo y la negociación, lo que contrasta con las acciones militares y la asistencia armamentística de algunos países europeos hacia Ucrania, que podrían percibirse como fomento al conflicto. Es interesante notar cómo China, a través de su postura de neutralidad y su enfoque en el diálogo constructivo, se presenta como una mejor intermediación en comparación con algunos actores europeos que han estado involucrados en el conflicto ruso-ucraniano. A diferencia de algunos países europeos que han mostrado un claro apoyo a Ucrania o han suministrado asistencia militar en el conflicto, China ha mantenido una postura más equilibrada y no ha tomado partido por ninguna de las partes. La percepción de la moralidad cuestionable de algunos actores europeos puede estar relacionada con las críticas de ciertos países de la OTAN que han sido señalados por China como responsables de crispar las tensiones en la región. Hay que tener en cuenta que China puede tener un interés genuino en la estabilidad y la paz en la región, ya que cualquier escalada en el conflicto podría afectar su propia economía y sus intereses. Mientras Europa, liderada por Francia, parece estar jugando una partida de espejito con China, acusándola de proveer a Rusia en el conflicto ucraniano, cuando ellos mismos tienen sus manos manchadas con asistencia militar a Ucrania. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.